15 días estudiamos sobre este tema, sobre yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y todo este mensaje lo estamos trasladando al año 30 después de Cristo. ¿Sí? Para entenderlo, para poder comprenderlo más y aplicarlo a nuestro tiempo. Entonces, en medio de un mundo en guerra, por el poder y una extensa religiosidad, por querer tener la verdad, un hombre sencillo y humilde empieza a predicar un mensaje de salvación y afirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta es la región del mundo, predominado por el pensamiento griego del platonismo, el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torá. Entonces, el Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad, una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de este recorrido histórico del tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió, hemos identificado y analizado, ¿sí? La filosofía platónica romana, ¿sí? Todo el pensamiento del romanismo helenístico, ¿sí? De la religión griega, que luego se introdujo y la aplicaron los romanos y la adaptaron a sus costumbres. Entonces miramos su filosofía, su pensamiento, ¿sí? Algunas de sus creencias, ¿sí? También miramos la filosofía rabínica judía. Ya hemos mirado que en el tiempo del Señor Jesucristo no solo había un pensamiento en cuanto al conocimiento de la ley de Dios, había muchos pensamientos, ¿sí? Nosotros por lo general conocíamos a los fariseos y los saduceos, ¿sí? Los fariseos, los que creían, ¿sí? En la Torá, en la ley, en los 5 primeros libros de la ley, también creían en los libros, pues, de los profetas, ¿sí? Y también tenían otras leyes, una tradición oral, que ellos creían que Dios allá en el monte Sinaí, en esos 40 días que Moisés se perdió, Dios le dijo cómo se debía aplicar la ley de la Torá o la ley del Pentateuco. Entonces, eso más o menos en los años 1000 después de Cristo, lo recopilan los judíos como el Mishnah. Y también miramos, ¿sí? Los diferentes grupos sociales y religiosos del judaísmo, ¿sí? Entonces, dentro de eso miramos también los samaritanos, miramos también quién eran los escribas, miramos también acerca de los libertos, acerca de los helenistas, ¿sí? Para más o menos darnos una idea de qué era el mensaje del Señor Jesucristo y qué podían entender cada uno de estos grupos en ese tiempo, ¿sí? Y luego nosotros poderlo aplicar. Bueno, un recorrido, ¿sí? Entonces, el tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué encontramos? ¿Cómo estaban los judíos? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo estaban los judíos con todo ese pensamiento filosófico, rabínico, y no solo del judaísmo, sino también del que es del platonismo, del helenismo griego? Estaban confundidos, ¿sí? Entonces estaban sin camino, sin verdad y sin vida. ¿Y cómo estaban los gentiles? Porque recuerden que no solo estaban los judíos. Entonces dice la escritura, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces vamos a marcar los dos grupos, los judíos y los gentiles, porque a esa población es es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que va a llegar, empezando primero en quiénes, en los judíos. Entonces los judíos, ¿cómo estaban? Pues confundidos con tanta ideología y con tanta filosofía, ¿sí? Tantas creencias y tantas enseñanzas que se desviaban del que es del judaísmo o o de los mandamientos de Dios. Y los gentiles, pues obvio, aquí nos que nos dice, pues no eran ciudadanos de Israel, no eran partes del pacto, de esa promesa, y sí estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, el primer mensaje de Jesucristo, recordemos, ¿sí? Que habló del reino de los cielos. Jesucristo, en su primer mensaje, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué nos dice? El tiempo se ha cumplido. Entonces, yo sé que ustedes están estudiando el libro de Daniel. Muy interesante, ¿sí? Y los rabinos, sobre todo en el Mishnah y en el Talmud, hay muchos debates acerca del libro de Daniel. Aquellos debates que hablaban que el tiempo de Jesucristo era el tiempo final y luego con los años, ¿sí? También se habla de otros tiempos, ¿sí? Que ellos esperan el cumplimiento del tiempo, pero especialmente en esas letras del Mishnah y del Talmud que habla acerca de lo que los judíos pensaban en ese primer siglo, hermanos, ¿sí? Mirando cómo Roma los tenía conquistados. Entonces ellos pensaban, sí, que el tiempo ya estaba cerca del cumplimiento del libro de Daniel. Mire, es importante anotar esto. Los judíos del tiempo de Jesús, ellos analizando el libro de Daniel, analizando los años, ¿sí? Creían que el tiempo estaba cerca. Por eso miramos que los esenios, ¿sí? Se separaron de los fariseos, se separaron de los saduceos, se separaron de lo que era en torno a lo que giraba el templo y se fueron al desierto a esperar el reino mesiánico, a esperar al Mesías y también a esperar el fin, porque eso decía Daniel. Entonces el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Entonces dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes que les tuvo que compasión, porque estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. Imagínense, en estos días miraba un debate que hubo aquí en Colombia de unos dos hermanos, sí, acerca del matrimonio. Y yo me trasladaba, sí, a ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Que sucedía lo mismo, hermanos, entre rabinos, entre maestros, entre fariseos, sí. Los mismos fariseos tenían varias escuelas, hermanos, no solo tenían dos escuelas, tenían varias escuelas. Y se ponían a debatir y a discutir temas de la ley, ¿sí? ¿Y cómo estaba la gente? Confundida. Otros estaban desamparados, o sea, en vez de ocupar los recursos, hermanos, para ir a la gente, enseñar a la gente, ocupar el tiempo en cosas necesarias, realmente necesarias, ¿sí? El pueblo judío, ¿cómo está? ¿Sí? Estaba confundido. ¿Mm? Y estaba desamparado como oveja sin pastor. ¿Sí? Y un pueblo sin guía, sin esperanza, despreciado, olvidado por sus maestros, que solo veían por sus necesidades y su religiosidad,
pero despreciaba y abandonaba a los suyos. Qué lástima, hermano, mirar eso en el tiempo del Señor Jesucristo. Y por eso Jesús le decía, ¿no? El ladrón vino a robar. ¿Y a quién les estaba lanzando esas indirectas? Pues a ese grupo a ese grupo religioso que había, los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, los fariseos, que eran los maestros del pueblo, los escribas, que eran los encargados de transcribir la ley. Los escribas enseñaban la ley a los fariseos y los fariseos la enseñaban al pueblo, ¿sí? Pero ¿qué hacían estos? ¿Sí? Suplían sus necesidades, pero despreciaban y abandonaban a los suyos, ¿sí? Y entonces miramos que cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le habló? De la parábola del buen samaritano. Eso habíamos mirado hace, creo que un mes. ¿Sí? Él les habló la parábola del buen samaritano. Les habló de un sacerdote y les habló de un levita. ¿Sí? Y ya miramos en el estudio que no eran misericordiosos ellos, sino que eran celosos de su ley, porque cuando uno del pueblo judío caía en desgracia, sí, era el resultado de su pecado. Entonces, acercarse, hacer misericordia con ellos, era contaminarse del pecado, ¿sí? Y la palabra prójimo para ellos, pues era el que estaba cerca, el que compartía lo mismo, el que estaba en su mismo pensamiento. ¿Sí? El que estaba, un ejemplo, en santidad, ¿sí? Porque este judío, ¿sí? Era hermano en la sangre, ¿sí? En esa sangre judía de los fariseos, de los sacerdotes, de los levitas, pero como había caído en desgracia, ¿sí? Aparentemente era un pecador, entonces dejó de ser prójimo. Y entonces enseña del samaritano. Ya habíamos leído quién es el samaritano. Sí, los samaritanos eran ese grupo que se separó después del reinado de el rey Salomón. Esas 10 tribus, sí, se fueron al norte. ¿Y qué pasó? Esas 10 tribus pusieron su capital en Samaria, guardaban la ley. Luego llegó la conquista, ¿sí? De los persas, los expatrian a otros pueblos y este rey mete gente de otras naciones. Y luego encontramos que esa gente que entró estaba siendo asesinada por leones. Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice, no, traigan a sacerdotes para que les enseñen a estos gentiles la ley de los dioses de estas tierras. Y luego, pues hay una mezcla entre gentiles y judíos. Y los samaritanos tienen su propio Antiguo Testamento. Ellos no creen en las costumbres de los fariseos o en el Mishnah que hoy se conoce. Y entonces eran odiados porque ellos habían plagiado las escrituras. Ellos tienen su propia Biblia, ¿sí? Entonces, como no podían ir a Jerusalén, entonces cambiaron el lugar de adoración. Entonces, en sus escritos está el lugar de adoración en otra parte, ¿sí? Y entonces eran odiados. Y encontramos que una persona despreciada, odiada, que no era considerado prójimo, atiende a esta persona enferma que cae. Entonces, mire la enseñanza que les da a estos judíos religiosos, ¿sí? Aquí encontramos la historia. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? Luego miramos en la casa de Simón el fariseo. Miramos la situación de una pecadora, ¿no? La historia estaba en Lucas 6:36 al 50. Sí, que Simón invita a Jesús, sí, a cenar, pero que una mujer pecadora se acerca por la parte de atrás
le besa los pies al Señor, empieza a llorar con sus lágrimas, le lava los pies y con sus cabellos le enjuga, le seca los pies. Y encontramos la historia del fariseo, ¿no? Dice, mire, pero si este supiera que esta es una mujer pecadora. Y entonces Jesús le enseña con una parábola, ¿sí? Acerca del perdón. ¿Y quién perdona más? ¿Aquel que se le perdonó la pequeña deuda o aquel que se le perdonó una deuda más grande? Entonces el mismo fariseo que dice, no, pues obvio, al que se le perdonó la más deudas es igual con esta mujer, porque el que poco peca, poco ama, pero al que ama más, al que más se le perdona. Y con esa ley, con esas costumbres, le dice, no, mira, yo entré a tu casa y tú no me diste un beso en la mejilla, el ósculo santo, no me lavaste los pies, no me perfumaste, ¿sí? Y esta mujer lo ha hecho. Entonces, con esa misma ley, con esas costumbres, ¿sí? El Señor Jesucristo le enseña a él. Y esta mujer es un gran ejemplo, ¿sí? Esta historia está en Lucas. Pues importante, ¿no? ¿Qué método de enseñanza utilizó el Señor Jesucristo para edificar y exhortar a Simón el fariseo? ¿Qué? Las parábolas. Una parábola es una narración corta y simbólica que a través de una historia o ejemplo enseña una lección o verdad. Qué interesante, hermanos, de la doctrina del Señor Jesucristo. Sí, como yo les digo siempre, les he venido enfatizando, o sea, Jesús podría haber cogido un libro entero de la Biblia. Proverbios, un Salmo, el libro de Daniel, cualquier libro, ¿sí? Para enseñar, pero su doctrina era muy diferente. Utilizaba las parábolas, ¿sí? Y esas narraciones cortas tenían un simbolismo tan importante que a través de una historia enseñaba y daba lecciones, lecciones de verdad, hermanos. Jesús siempre usaba historias y ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Eso dice Mateo 13:34. Mire tan interesante, nunca les habló sin usar parábolas. Bueno, vamos a adelantar. Eso, bueno. Pues el tema de hoy es antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué enseñanza y qué enfatizó en ese primer siglo a esos judíos religiosos, conocedores de la ley, estudiosos de la ley, que enfatizaban tanto en las palabras, hermano, en el sentido oral de las cosas? Sí, ahí esto es fundamental de la doctrina del Señor Jesucristo. Sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, eh, nos enseña, ¿sí? Que Él es Dios. Él tiene la naturaleza, los atributos de Dios. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, en esta parte del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, encontraremos la relación que Él tiene con el nombre de Dios y cómo se presenta a sí mismo a sus discípulos y los religiosos. ¿Sí? Pero antes de avanzar, debemos analizar el nombre de Dios. El nombre de Dios aparece en las Escrituras por primera vez en el libro de Éxodo. ¿Sí? Allá cuando Moisés está frente a Dios en la zarza. Tú dice, pero Moisés, después de hablar, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés,
yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. No vamos a hacer un mensaje, un estudio completo acerca del nombre de Dios, solo vamos a tener unas referencias del nombre de Dios. ¿Sí? Yo soy el que soy. O cortico, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Hermanos, el tetragramatón significa las 4 letras. Y ese yo soy significa él es o el que existe. Y no es en sí el nombre, hermanos, ¿sí? Sino que es la acción. Recuerde que a veces los nombres de los judíos no, o sea, señalaban y se manifestaba en el nombre las actitudes o cualidades de la persona, ¿sí? Y en este caso, yo soy, ¿sí? Se refiere a él es o el que existe. Revela la naturaleza de Dios como eterno, autoexistente, inmutable y trascendente. Es un nombre que implica que Dios es la fuente de todo ser y existencia, y que su ser no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. Entre los rabinos, hermanos, hay varias interpretaciones de este nombre o de las letras, ¿sí? De pronto tendremos un estudio sobre las letras del nombre de Dios, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, la traducción de las letras, ¿sí? Es Yahweh o Yahú, ¿sí? Yahweh. Ustedes dirán, pero ¿de dónde viene Jehová? Jehová, hermanos, aparece en el siglo XV, en el año 1500. Sale la palabra Jehová. Entonces tendremos un estudio, si Dios permite, acerca del nombre de Dios. Y vamos a mirar que Jehová no es el nombre de Dios, sino recuerden que los judíos, por no pronunciar Yahweh, Yahú, le pusieron Adonai, Señor, porque uno de los mandamientos, ¿cuál era? No pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, ese no pronunciar no significaba que yo no tenía que decir que mi padre es Yahweh, ¿sí? En ese tiempo, sino que era la cuestión de jurar, porque recuerden que los judíos juraban en el nombre de Dios, ¿sí? Pero en el tiempo del Señor Jesús, ¿sí? Es más, en el tiempo del rey Ptolomeo, cuando se traduce la Biblia hebrea, ¿sí? Al que es al griego, ¿sí? Sucede que los escribas judíos, cuando lo traducen, utilizan la palabra curios en vez de Yahweh, curios, ¿sí? De la palabra Adonai, que ellos empezaron a utilizar por no profanar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, en el año 1500, por ahí, hermanos, ¿sí? Se le pone las letras de Adonai, o sea, de la palabra Señor, al tetragramatrón y se empieza a utilizar la palabra Yehová, ¿sí? Y por último, pues en la Biblia, en las Biblias empiezan a imprimir la palabra Jehová, ¿sí? Pero bueno, eso es para otro tema, hermanos, ¿sí? Lo importante aquí podemos mirar, hermanos, en que es en el tetragramatón, en el alfabeto hebreo, ¿sí? El paleohebreo, el hebreo, y encontramos el hebreo masorético,
¿sí? Y más o menos las letras latinizadas del tetragramatón. Entonces, eso es lo que conocemos como yo soy. Y ese yo soy fue lo que luego en los tiempos de que es de la diáspora, ¿sí? Se lo tradujo por Adonai. Luego en la traducción griega se la puso como Curios. Y luego más o menos en la Edad Media, ese Yahweh se transformó en Jehová. Interesante para aquellos que quieren un estudio sobre los testigos de Jehová y ese nombre. Pero algo muy importante, Juan 8, 57 al 59. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Interesante. Entonces, recuerden toda esa ideología, hermanos, que tenían quienes, los fariseos, los escribas y los saduceos, en cuanto al nombre de Dios. Nadie lo pronunciaba, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Jesús utiliza esa misma expresión, que solo era una referencia o una cualidad, ¿sí? De lo que era Dios. El Dios que estos fariseos, estos escribas creían, yo soy. Entonces, imagínense el impacto que tenían, ¿sí? Solo, ¿saben quién pronunciaba el nombre de Dios una vez al año? El sumo sacerdote en el día de la expiación, en los tiempos del Señor Jesucristo. Eso lo afirma también Flavio Josefus. El resto no se pronunciaba el yo soy. Mas, sin embargo, Jesús utiliza esa expresión, yo soy. Entonces, no era dado ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni los escribas pronunciar ese yo soy. Solo el sumo sacerdote lo podía pronunciar y eso una vez al año, en Yom Kippur, o sea, en el día de la expiación. ¿Mm? Y entonces imagínense ese impacto de que Jesús, un maestro que poco conocía, que empezó su ministerio, sí, que viene de la nada, aparece de la nada, que era de Nazaret, pues este no es de Nazaret. Y su familia no es esta y esta y esta, este no es, pues él no era el carpintero, su mamá, imagínese, y pronunciar que es más, yo soy, que él era yo soy. Y entonces, ¿qué dice? Que le iban a, como tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Por blasfemia. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. En griego, ego eimi, Jesús estaba haciendo una referencia directa al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Esta versión transliteral dice, dijo a ellos Jesús, de cierto, estoy diciendo, a ustedes, antes Abraham llegue a ser, yo estoy siendo. O sea que antes de que Abraham naciera o antes de que Abraham existiera, él ya estaba existiendo. O sea, eso significaba yo soy. Entonces, referencias, ¿sí? Directas al nombre de Dios, porque Él es que el Yahweh, para ellos, era el Dios que siempre ha sido y siempre será. Siempre ha tenido existencia. Y entonces es muy importante cómo Jesús en su ministerio habla que Él es yo soy. Miremos en Juan 18, 4 al 8. Dios habla hoy. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar,
salió y les preguntó, ¿a quién están buscando? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que le estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús le dijo otra vez, ya les he dicho, soy yo. Si cambia el yo soy por soy yo, que tiene una interpretación completamente diferente. ¿Sí? Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Entonces miremos, hermanos, ¿sí? Cómo Jesús también, en ese momento en que él iba a ser entregado o fue traicionado por Judas, también se pasa por yo soy, se identifica como yo soy. Es tanto el impacto, dice que la gente, los fariseos, los que iban a atraparlo, ¿sí? Se echaron para atrás y cayeron al suelo. ¿Mm? O sea, recuerden que esa palabra no era mencionada, no era mencionada por los judíos. Sí, era una blasfemia y mucho más cuando el Señor Jesucristo lo hace en forma personal y directa. Yo soy. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Sí, de que Jesús se presente como yo soy. ¿O por qué es tan importante creer en la parte de la doctrina que Jesús es Dios? Porque si no fuera así, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No tuviera un fundamento sólido para lo que él hizo. ¿Mm? Y eso lo estudiaremos de pronto en otra ocasión, porque dice en Hebreos, ¿no? Dice que, que tuvo que intervenir la muerte del testador, ¿sí? Porque el testamento con la muerte, ¿qué? Pues se cambia y se pone otro. Y entonces el primer testamento, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo Dios puede morir, hermanos? ¿Sí? Pero Jesús se encarna, que es parte de ese gran Dios eterno, ¿sí? De esa divinidad, muere como hombre, pero también muere como el gran yo soy. O sea, al morir en la cruz, ¿qué encontramos? ¿Sí? Que ese pacto queda anulado, porque el que lo hizo con el hombre, ¿sí? Muere en la cruz. Y al morir él en la cruz, él puede establecer con su sangre un nuevo pacto. Interesante, hermanos, todo este tema acerca del Nuevo Testamento, acerca del nuevo pacto, ¿sí? Pero es importante estudiar el gran yo soy. Y algo muy importante, hermanos, en el libro de Juan encontramos 7 veces que Jesús utiliza la palabra yo soy. Y hoy vamos a empezar con la primera. Dice Juan 14, 1 al 11. Dios habla hoy. Esta es una versión católica, hermanos. No se angustien ustedes. ¿Creen en Dios? Y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no crean al menos por las obras mismas. ¿Mm? Entonces podemos mirar, hermanos, que Jesús está en la última cena. Y es importante el libro de Juan, ¿sí? Porque el libro de Juan detalla lo que Jesús hizo en esa última cena. Juan describe eventos, situaciones, ¿sí? Que Mateo, Marcos, Lucas no lo hacen. Juan se centra específicamente en ese momento de la última cena, en esos hechos, ¿sí? De la última cena, que Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús se despide de ellos, ora por ellos, Jesús les dice que se va a ir, Jesús les promete que Él le va a rogar al Padre para que el Padre les envíe el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces imagínense esa situación de ellos ahí en esa última cena, ¿sí? 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene una cena que para muchos pues podría ser pues maravilloso estar con el Señor Jesús celebrando la Pascua judía. Pero Jesús estaba como despidiéndose de ellos. ¿Mm? En vez de volverse una cena de alegría, porque los judíos estaban recordando la salida de Egipto, ¿sí? Cómo Dios los saca de Egipto, todo eso recordaban ellos, hacían una homilética, ¿sí? Hacían un mensaje, un estudio los judíos acerca de lo que pasó en el Éxodo, hermanos, ¿sí? E incluso en las costumbres judías hablan específicamente qué textos ellos leían en ese momento. Eran momentos de júbilo, de dicha, de gozo, porque fueron libres y Dios los sacó con gran poder de Egipto. Pero Jesús estaba despidiendo de ellos y les dice que se va y que va al Padre. Y que ellos conocían el camino porque estaba hablando de él mismo, o sea, que él era el camino. Pero sin embargo, ellos no lo entendían. Entonces, muéstranos el camino, Jesús. Y yo soy el camino. Utiliza la expresión otra vez, yo soy. Pero ¿por qué no les causa impacto a sus discípulos esa expresión yo soy? ¿Sí? Porque él siempre estuvo con ellos. Él siempre le habló de estas cosas. ¿Mm? Y me voy al Padre, le dice. Me voy al Padre. Y yo soy el camino. Y yo soy la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Hermanos, el Padre es el camino. El Padre es la verdad.
El Padre es la vida. Y Jesús esas mismas palabras las utiliza. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y solamente por mí pueden llegar al Padre. ¿Mm? Entonces es interesante mirar, hermanos, sí, que hay 7 ocasiones en el libro de Juan en que nos muestra que Jesús utiliza el yo soy. Y esta es una de las primeras. Yo soy el camino. Si pueden ver, hermanos, al principio mirábamos que cómo estaban los judíos, confundidos. ¿Por dónde vamos? ¿A quién seguimos? ¿Será que, y yéndonos si vamos con los esenios, los esenios podrán llevarnos al Padre? Si nos vamos tras los saduceos, si nos inclinamos por los saduceos, ¿será que los saduceos nos van a llevar al Padre? Si nos inclinamos por los escribas, los fariseos, ¿será que nos van a llevar al Padre? Si nos vamos con ese grupo rebelde, ¿sí? ¿Será que vamos a llegar al Padre, los celotes? ¿Será que ellos están hablando que son el camino y que la única forma de que es de prepararnos para el reino es a la fuerza, ese es el camino, esa es la forma? ¿Será que ellos tienen el camino para llevarnos al Padre? ¿Qué hacían los libertos? ¿Sí? ¿O qué hacían los que se inclinaban, los herodianos? Los herodianos que decían, no, hay que estar de parte de los romanos, ¿sí? Hay que estar de parte de César. Arrimémonos a ellos. Ellos de pronto nos darán libertad y nos dejarán que nosotros sigamos nuestras costumbres. Ese es el camino. No, yo soy el camino. Lo que venía atrás de él, lo que venía después, a través de él, era el camino. Jesús se presenta como el único medio para llegar a Dios, la única vía para la salvación. No hay otros caminos o atajos para la revelación con Dios. Está anulando toda la ideología y filosofía griega, toda la ideología y filosofía judía y todo pensamiento. Hoy podríamos hablar del humanismo, ¿sí? De tantas situaciones, porque eres el único para llegar al Padre. ¿Mm? Yo soy la verdad. Jesús no solo enseña la verdad, sino que es la encarnación de la verdad divina, porque Dios era el verdadero. Una de las cualidades de Dios es el verdadero. Los demás, por eso se dice la idolatría, ídolos. En el Antiguo Testamento, Yahweh era el verdadero Dios. Y entonces no solo enseña la verdad, sino que es la encarnación de la verdad divina. Seguirlo implica abrazar la verdad revelada por Dios y rechazar la falsedad. ¿Mm? Entonces lo que les estaba diciendo es que todo lo que ellos hasta el momento habían aprendido de los judíos, de las costumbres romanas, helenistas, todo eso era una mentira. Y estaba señalando específicamente, como lo dice Juan, ¿no? Ustedes hablan mentira porque el padre de la mentira es Satanás. Les habla a los fariseos, les habla a ese grupo religioso. Ustedes son los mentirosos. Ustedes han torcido la verdad. Y entonces dice, yo soy la verdad. Yo no estoy torciendo las escrituras. Yo no estoy
hablando mal de lo que no es. Yo soy la encarnación de la verdad divina. El mismo Dios hecho carne, la misma palabra, Emmanuel no lo traduce eso, Dios con nosotros. ¿Mm? Y yo soy la vida. Jesús ofrece la vida eterna, una vida plena y abundante que se encuentra en una relación con Él. Su sacrificio en la cruz asegura la vida eterna para aquellos que creen en Él, hermanos. Y es más, Juan que dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz y esa luz, esa vida se encarnó y sin Él nada de lo que hay aquí en este planeta no existiera. ¿Mm? ¿Quién era el único que podía dar vida? Dios. Dice que Elohim, ¿qué dice? Sopló aliento de vida. Que Dios sopló aliento de vida. En griego, pseuma. ¿Sí? El aliento de vida, el espíritu de vida. ¿Quién? Dios. Pero aquí se revela a Él como el autor de la vida y es el autor de la salvación. ¿Sí? Porque no solo nos habla de una vida física, de un creador de una vida física, sino también de alguien que nos puede dar vida eterna. Hermanitos, dice la escritura. Segunda de Samuel dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Segunda de Samuel 22, el 33 dice, Dios es el que me guía y me despeja mi camino en su camino. Entonces, ¿cómo en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de que Dios era el camino? ¿Mm? ¿Cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que Dios es verdad? Dice, tu palabra es verdad. Primera de Reyes 17:24. La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Salmo 25:5 que dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces, ese Yahweh del Antiguo Testamento era el camino. Ese Yahweh del Antiguo Testamento era ¿qué? Era la verdad. Y ese Yahweh del Antiguo Testamento también que sopló en la nariz aliento de vida y dio vida allá en Génesis 2:7. E hizo toda la creación. ¿Mm? Dice 1 Samuel 2:6, Jehová mata, pero también él da ¿qué? Él da vida. Y Jesús que le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho? El que cree en mí vivirá, porque yo soy la resurrección y yo soy vida. Entonces, miren, hermanos, ¿sí? Qué interesante mirar este primero yo soy de Jesús en la última cena, despidiéndose de sus discípulos, ¿Mm? Afirmándoles que Él es el Padre, que Él es Yahweh, que Él está en unidad con el Padre, que Él está en unidad y que el Espíritu Santo los iba a llevar a toda la verdad. ¿Mm? ¿Y cómo lo podemos aplicar nosotros, hermanos, en nuestras vidas? Estas primeras palabras o estas letras. ¿Mm?
Yo no sé qué pensamiento tengas. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Sin rumbo? ¿Sin dirección? ¿Dices estar en el Señor? Porque creo que estoy hablando a un pueblo que conoce de Dios o cree conocer a Dios, pero en sus caminos, ¿sí? ¿A dónde te están llevando? ¿Te alejan de Dios? ¿Te acercan a Dios? ¿Te acercan a tu familia? ¿Se alejan de tu familia? ¿Te está cambiando? ¿Qué pasa? Porque si Jesús no está en nuestro camino, si no seguimos al Maestro, cualquier camino en nuestras vidas, hermanos, nos va a perder. Y no hay atajos o no hay saltos. La verdad, no sé en qué momento de tu vida tú estás, ¿sí? ¿Qué verdad sigues? Jesús no solo enseñaba la verdad, sino que encarnaba la verdad divina. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si nosotros sí somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué debe reflejarse en nosotros? Esa misma verdad, ser verdaderos, no ser falsos. Por más que a veces la verdad sea tan difícil de pronunciarla, de enfrentarla, tenemos que ser verdaderos, porque estamos siguiendo a aquel que es el camino y aquel que es la verdad. Y rechazar toda la falsedad, toda la mentira, toda la ideología que hoy hay una ideología más grande, hermanos, en el mundo entero acerca de lo que es Dios. Miren los jóvenes de hoy son mayoritariamente ateos, no creen en Dios. ¿Y por qué no creen en Dios? Porque las iglesias, las denominaciones o nosotros mismos estamos cerrando en la puerta. El mundo entero, todo lo que, la basura que hay por internet, derrumba el corazón y más puede la mentira que la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, ¿sí? Queremos enseñar esa verdad, pero muchos no andamos en esa verdad. Y es importante, hermanos, hablar la verdad, pero también caminar en esa verdad. No solo doctrinalmente, sino también que en nuestras vidas. Y yo soy la vida. No sé qué te aflige, mi hermano. Tal vez estás perdiendo el trabajo, tal vez estás perdiendo el matrimonio, tal vez estás perdiendo tus hijos, tal vez estás desesperado, angustiado, ¿sí? ¿Quién es tu vida? Alguien dijo por ahí, no, es que sin él yo me muero. Ahora voy a quedar sin trabajo y ahora qué hago, no, pues no me imagino. ¿Mm? Ay, me quitaron la casa, no, yo me voy a morir. Y muchos literalmente se suicidan porque su vida no depende de Jesús, sino su vida depende de lo que lo rodea. Papi, está bien, no, está picadito. Sí, Está está abrigadito, abrigadito. está Qué abrigadito. bueno, duerma, duerma. Ya. Hay un micrófono abierto. Entonces, hermanos, yo soy la vida. ¿Y dónde está tu vida?
terrenalmente. Porque su vida terrenalmente está mal. No esperemos que podamos tener una vida eterna, hermano. Una vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante se encuentra en esa relación con Él. Que ese sacrificio en su cruz sea realmente en cada uno de nosotros, ¿sí? Ese cambio o ese motor, que ese sacrificio valga la pena. ¿Mm? Y que así como Jesús es la vida, nuestra vida sonría en torno a Él. Porque todo lo que te rodea, si tú en este momento miras al frente de tu pantalla, miras al lado quién está a tu lado, si tienes una mesa, si tienes unas paredes, si atrás tienes unos muebles, si está tu esposo, si está tu esposa, si está tus hijos, ¿sí? Todo eso es materia. Y todo lo que es materia se terminará un día. Y si tu vida está en la materia, entonces tú mueres con lo que es tu vida. Pero si tu vida está puesta en la cruz, en ese autor de la vida, tú tendrás vida eterna. La felicidad, hermanos, no depende de lo que nos rodea. Si la felicidad depende de lo que nos rodea, ¿cuál es el fruto? Cuando lo que nos rodea se acaba, se destruye, se pierde. Pero si nuestra felicidad depende del que está arriba, así nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día tras día. Hermanos, esta es la aplicación del mensaje de hoy sobre yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga.